Aló, Borja, estimado público, esto es piensegundío.com, Yehuda Pérez, y estamos aquí en una súper especial oportunidad que Dios, el creador del universo, Borolam, santo bendito sea, me permite especialmente a mí y a los que están alrededor nuestro en la tierra de Israel, la vida. Wow, créanme que siempre le doy gracias a Dios, intento ser muy agradecido, pero yo creo que estos días tenemos que ser extra, mucho más agradecidos por la oportunidad de vivir, de tener salud, de estar contento. Permítanme entonces juntos todos decirle a Boraholam, Toda Rabá en Sofit Baraj, muchísimas gracias Boraholam, Padre nuestro, por la vida, porque, wow, créanme, yo vivo en Israel. Este lugar está lleno de milagros. Israel es simplemente, directamente un milagro. La vida aquí es, todos los días sabemos que estamos aquí vivos por la gracia y misericordia de Dios. Y lo más interesante, entre paréntesis, la bendición tan insondable de la paz que Dios da en el corazón de todos los que vivimos aquí en la tierra de Israel. Es algo raro, difícil de explicarlo, aunque intento decir con palabras la rareza de los milagros, de la emoción, del sentimiento, porque aquí en Israel, Dios nos libre, si pasa que cae un proyectil, como han caído en estos últimos días, estamos en la guerra contra Irán, aquí en Israel se siente mucho extra el peso de los acontecimientos y del desarrollo de lo que está sucediendo. Entonces, quiero explicar en agradecimientos. Todavía estamos en el momento de agradecer a Dios, porque créanme que aquí su misericordia nos hace sentir, no importa el grado de dificultad y de daño que se hace aquí cuando cae un proyectil, pero la paz que Dios trae al corazón de la gente que vive aquí, la seguridad y la confianza, y otra vez difícil de explicarlo porque en otros países, tristemente, si pasa un atraco o una balacera, Dios nos libre en cierto lugar, en ese lugar, yo me acuerdo, ¿ok? Que se quedaba como la mancha espiritual de la energía negativa en esa área de un atraco o de sangre o algo feo que pasa en el mundo a veces. Y aquí en Israel, pasando el evento, como que el Eterno en su misericordia, yo no sé cómo Él le hace, pero Él es el que lo hace, como que limpia el espacio, limpia ese lugar. Pasa uno por ese lugar después de unos cuantos, no sé, horas, minutos, porque ya cuando arreglan lo que arreglaron, o el tiempo que tome, pero al otro día, o el tiempo que pase, que fue necesario para limpiar o arreglar el lugar, uno pasa por ese lugar y yo no sé cómo, pero no hay esa energía de aquel crimen, de aquella maldad, de aquella sangre que Dios nos libre se haya derramado en caso. Eso es increíble. Y por eso quiero agradecer, incluyendo por la vida, quiero agradecer en nombre de todos ustedes al Misha Marva Olam, el que dijo y fue la realidad, que es el Padre nuestro amoroso, darle gracias por todos estos increíbles momentos que Israel hoy en día está escribiendo una nueva página de la historia de la humanidad. Y quiero, entre paréntesis, decirle a todos que no porque la Biblia, lo que se llama Tanaj, que solamente es el Antiguo Testamento, ¿ok? Y no porque se selló en específico momento, literalmente la Tanaj, no por eso el judío no sigue escribiendo la Biblia en el túnel del tiempo, porque la Biblia al final de cuentas describe la trayectoria del pueblo elegido, del pueblo de Israel, por medio del eterno creador del universo, como responsables y guardias y conservadores celosos de la data de la ley, de lo que el Eterno reveló en el monte Sinaí, en este hermoso judaísmo, en esos miles de libros que contienen explicaciones profundas, insondables. Señoras y señores, los que no sabemos hebreo no pueden entenderme de lo que estamos hablando. Los que conocen el idioma hebreo, o por lo menos las letras del idioma hebreo, o conceptos del idioma hebreo, entenderán más
lo profundo, insondable que hay en cada letra, en cada forma de la letra, y wow, hay mucho, 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 mucho que se puede aprender. Entonces, después de haber orado y agradecido a Dios, perdón, primero agradecido a Dios por la vida y por la misericordia que me tiene a mí en vida con los cercanos a mí, estoy, créanme, no sé cómo explicarles. Estoy muy contento de tener la dicha de vivir, especialmente en estos días, en la tierra de Israel. Créanme, ver el cielo casi todos los días llenos en las noches, porque nos levantan muchas veces en la noche, no nos dejan dormir, las alarmas y el cielo lleno de como luces de bengala, más sin embargo son proyectiles de varias cientos de kilos, unas cuantas toneladas, que cuando cae y explota, derriba todo lo que está alrededor de él, ¿ok? O sea que no es un juego lo que está sucediendo, mas sin embargo, miles de misiles se han tirado en todo este año a la tierra de Israel, sea por los de Hamas, sea por los de Hezbollah, sea por los Houthim de Temán y ahora por los de Irán. Todos ellos, miles, se han dedicado a tirar proyectiles sobre la tierra de Israel y los milagros que miles de todos ellos, o la mayoría, casi el 90 y tantos por ciento, increíblemente son que caen en lugares en donde, por ejemplo, ahorita, ayer, no ayer, perdón, hoy en la mañana, estoy aquí en Israel temprano y se nos sonaron las alarmas a las 7 y fracción. Corrimos a tratar de escondernos porque hay unos miklat, unos lugares de refugio en cada edificio, hoy en día en cada hogar. Hay un cuarto que es cuarto de refugio que está ya creado con un concreto especial muy fuerte en contra de proyectiles. El caso es que corro abajo. El caso es que en las noticias sale enseguida que fue en Soroka, el hospital que está en Beersheba, en el sur de Israel, en donde yo en un tiempo viví, por aquellas áreas, y el proyectil cayó en una área, porque el hospital es grande, una área de ese hospital, en donde ayer mismo milagrosamente, y no sé por qué, movieron a todos los pacientes de esa área para otro lado, como si el Ruach HaKodesh le avisó a alguien que lo hiciera porque hoy iba a caer el proyectil increíblemente. Y así como eso, otros cientos de milagros. Quiero que sepamos todos, señores y señores, que si el gentil fuera honesto y humilde, todos esos que hacen propagandas y demostraciones en contra del pueblo de Israel, si fueran un poquito, tuvieran un gramo de inteligencia esa gente, todos ellos, pero no lo tienen por la humildad que tampoco tienen y son soberbios, o hablo de los que están haciendo huelgas en contra de Israel, pero el día del juicio está presto para que entiendan y ese día van a llorar de vergüenza y ese día van a rogar y agradecer al pueblo de Israel por lo que está sucediendo hoy en día. Significa que si el pueblo de Israel hoy en día no hubiese hecho lo que ha hecho, que son miles de milagros, tenemos que saber que esto no se puede lograr sin la mano de Dios, sin la misericordia y la misericordia y el amor tan profundo de Dios, de darnos primero vida, de que todos los aviones que salen constantemente de Israel, que regresan y que tienen que llenar de combustible, tienen que llenarse de bombas. Cualquiera de esos aviones, un tornillo mal puesto, un tornillo que se movió, cualquier cosa mínima, puede cualquier avión caerse solo porque tuvo un accidente. O sea que la cantidad de milagros, los mismos judíos no religiosos hoy en día que están en el ejército saben que todo lo que se ha logrado hasta hoy en día, en estos 6 días de la guerra contra Irán, solamente es por la inmensa, insondable, profunda misericordia de Dios que ha permitido que esto suceda. Y entonces, si supieran que si Israel no hubiese hecho esto en estos días, significa que Irán, porque era presto que teníamos que hacer eso, significa que si no lo hubiésemos hecho en el instante en que se hizo,
con la divina providencia de la sincronización de los hechos que sucedieron el primer día de esta guerra, neutralizando aviones, neutralizando generales, coroneles del ejército de Irán. Si no hubiese sucedido que los judíos lo hubiesen hecho en el instante que lo hicieron, entonces Irán tuviera armamento nuclear hoy, porque así de simple, porque ya estaban en la víspera de lograrlo, y entonces vendría la tercera guerra mundial y la destrucción, y tres cuartas partes de las personas, de los seres humanos, hubiesen desaparecido. Así que en vez de entender la responsabilidad, porque solamente lo que está sucediendo hoy en día de desmantelar con una forma tan profesional, sistemática, sincronizada, con mucha responsabilidad, con el grado tan elevado de responsabilidad, que solamente, créanme, honestamente y con humildad, solamente el ejército de Israel, los aviones, los pilotos del pueblo de Israel, con la sincronización del Mossad, del centro de inteligencia y de otros decenas de cientos de detalles que participan para lograr lo que se está logrando, entonces tenemos que estar súper agradecidos porque estamos incrementando así que probablemente si el pueblo de Israel desmantela lo que está sucediendo ahí en Irán, 100% destruyen cualquier misil, cualquier tanque, todo destruido para derrochar y retornar un favor, oigan bien, un favor que en la historia un persa, rey de Persia, el hijo de Esther en el tiempo de Mordejai, en ese tiempo ellos estuvieron en Parás, en Persia, estuvieron ahí en Irán, los judíos, Mordejai y Esther, en Shushan Abirá. Y entonces el hijo de Esther fue el que permitió e hizo un favor al pueblo de Israel de retornar y de construir el templo, cuando menos que empezara la redención del pueblo de Israel. Y después de esos miles de años que han pasado, hoy en día, aunque suene raro para los que no entiendan lo que está sucediendo, porque la mayoría de los árabes del pueblo iraní, de esos musulmanes, están en contra del régimen del gobierno actual, que ese gobierno actual malévolo lo quieren sostener, lo quisieron sostener precisamente para destruir al pueblo de Israel. Pero como el pueblo no está de acuerdo, al pueblo no se le pregunta, ha sido forzado y diezmado y masacrado por el mismo gobierno, porque es una, ¿cómo se dice en español? Es el gobierno que se impone, ahí no hay democracia. Entonces, hoy en día sabemos que los mismos iraníes están súper extra agradecidos con lo que está sucediendo, están agradecidos con el pueblo de Israel y con Dios seguramente, porque les estamos quitando esa costra, ese gobierno malévolo, y estamos entonces liberando y permitiendo a los iraníes que retornen a la vida, a tratar de producir y de trabajar y de ser felices. No estamos en guerra. Entonces, si la misericordia de Dios sigue con nosotros, ¿qué se está logrando para que entiendan lo que está sucediendo? Todos los árabes o los pueblos o los países que tenían o pensaban quizás hacer lo mismo como los iraníes contra el pueblo de Israel, entienden por lógica, si un estado tan pequeño, si una población tan pequeña del pueblo de Israel en Israel han logrado desmantelar y destruir toda amenaza contra el Estado de Israel, los demás países que si quisieron pensar quizás así, como que lo van a pensar dos veces y van a empezar a entender que les conviene dejar de hacer esos intentos de eliminar la existencia del pueblo de Israel. Por otro lado, quiero también decir a todos los que hacen disque huelgas o propagandas o demostraciones en contra del pueblo de Israel, yo pienso que el grado de maldad ya no es de ignorancia, eso es maldad, ¿ok? Directa, por odio a los judíos. Quien está haciendo eso es un hipócrita. Hay que saberlo. ¿Por qué? Porque ¿por qué no hacen eso? Si tanto les importa la vida de los árabes, ¿por qué cuando Assad en Siria miles de cientos de miles mató y acribilló
y Irán también mató y acribilló, y ahí nadie le hace demostraciones. O cuando Rusia se mete con ese otro país que está ahí, se ha olvidado su nombre, ¿cómo nadie dice nada? Pero cuando los judíos hacen algo por defenderse, ahí están los hipócritas, dicen que les importa la vida de los ajenos. No, no les importa la vida de los ajenos, no. Es el odio hacia Israel. ¿Y por qué digo no solo hipócritas? Hay que ser malvados. ¿Por qué? Porque, dijera yo, el pueblo de Israel en toda la historia ha hecho solo una cosa, ser dador. Premios Nobel, descubrimientos en medicina, en todo, en ciencia, en matemática. Los judíos han sido dadores y por el mérito del pueblo de Israel, por el milagro de la inteligencia que Dios le da al pueblo de Israel de hacer descubrimientos, todo mundo goza de esos descubrimientos. Si te pones pantalones, jeans, es por los judíos. Si escribes con la pluma, es por los descubrimientos de los judíos. Si todo lo que ustedes hagan, todo, casi todo, ¿ok? Tiene influencia del cerebro judío. Entonces, ¿cómo es posible que el judío que se la ha pasado siempre tratando de hacer al bien a la humanidad y lo más importante también en la área de la medicina, de un montón de descubrimientos tan importantes, cómo es posible que el mundo quiera o no le permita al pueblo de Israel tener un país para que pueda vivir en paz? Ahí, aquí en la tierra de Israel, el país mismo es más pequeño que el estado de Veracruz de México. Israel es mucho más pequeño que ellos. En este pequeño lugar hay un gran espacio de árabes, ¿sí? Muy grande. El caso es que es ridículo hablar como se habla en el mundo por, otra vez, ya ni por ignorancia, sino por tristemente por odio a su pueblo de Israel. Y el día pronto ya está presto de que el mundo, cuando se dé cuenta el favor tan inmenso que los judíos hicieron ahora haciendo eso con Irán, para incrementar, seguramente, si todo sale bien, con la ayuda de Dios, Besat Hashem, y pronto se va a incrementar la oportunidad, cuando menos, de que haya paz mundial, porque ya muchos árabes han entendido que Israel no quiere guerras. El ejército mismo, tiene tres letras que son iniciales de un concepto muy importante. FDI, F es el ejército es, en español es, en inglés, tzales. Tzal es el ejército que para defender, ¿ok? O sea que no estamos en ataque, estamos defendiendo. Nosotros no vamos a atacar, nosotros no atacamos. Los árabes son los que están constantemente, yo a veces inventé una analogía para aquellos que son insolentes de que los judíos cuando nos queremos defender y no nos dejan defender, yo pensaba preparar, teóricamente, claro, si yo tuviera un debate con todos esos que hacen esas propagandas y demostraciones contra los judíos, o la corte de Haag, dice jueces internacionales que quieren condenar los actos del pueblo de Israel, yo para que entendieran la situación, teóricamente, claro, pensaba llevar unos como cartoncitos chiquitos, pedacitos de cartoncitos que no pesan varios miles de ellos, y cuando yo hable en el debate con los jueces o quien fuera, yo les voy a tirar a cada rato, les estoy tirando a cada rato cartoncitos en la cabeza, no, no duele, no, no, pero molesta. Y seguramente, oigan bien, seguramente si les tiro cartoncitos a cualquiera que yo tenga debate con ellos del tema de judío y musulmán y árabe o Israel y Palestina, seguramente todos se iban a enojar, a pegar el grito de la independencia, y solamente les tiro un cartoncito que no duele, pero molesta. Ok, y eso sería una analogía para hacerles sentir que lo que los árabes hacen aquí día y noche durante años, no a veces, día y noche, los Hamas de allá y de Hezbollah tiraron cohetes cuando se les antojó, pero nos acostumbraron tristemente el pueblo de Israel vive aquí de una forma muy ilógica, eso no es normal. En la normalidad nos han hecho acostumbrado a vivir en esa norma que es anormal. Entonces, si yo nomás tiro cartones a cualquiera de ellos, todo el mundo se va a enojar, ¿ok? Y quiero que sepan que seguramente ningún país iba a aceptar que nadie te tirara
cohetes o proyectiles cuando ellos quisieran. Seguramente se declara la guerra enseguida y van las guerras sin importarle y preguntarle a nadie. Ahí se nadie va a decir a nadie nada porque van a actuar como todo el mundo actúa. Mas, sin embargo, el pueblo de Israel lo diezman y no se le permite tener derecho a eso. Por eso, el pueblo de Israel ya entendió desde hace mucho tiempo que nosotros no podemos estar dando al mundo las razones por el cual nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y no importa que el mundo nos condene, la verdad la sabe solo Dios, y el día del juicio está presto para reprender entonces a todos los hipócritas que así actuaron durante todos estos eventos que han sucedido. Ok, todo esto fue introducción a, para recordar a todos que estamos en una era muy importante escribiendo la historia. Y para terminar con este día, cuando menos, decirle a todo el que me escucha, tenemos que brincar y agradecer todos los días mucho, mucho, mucho al creador del universo por los milagros que están sucediendo con lo que Israel está haciendo en Irán, como ya dije, primero, porque eso está evitando la tercera guerra mundial, que seguramente millones de millones de millones de gentes iban a desaparecer. Así que ya nada más por eso tienen que ser agradecidos todos los gentiles también, ¿ok? Por otro lado, muy importante, orar y agradecer, primero agradecer y orar, perdón, agradecer a Dios por la vida y pedirle a Dios y orar que por favor traiga la redención final con paz y no con guerras. O sea que este acto está incrementando, aunque es peligroso, claro. Este acto puede desatar la tercera guerra mundial. Sin embargo, de la forma esterílica como lo está haciendo Israel, que avisa, Israel tiene un alto, súper alto grado de moral, el pueblo de Israel, los soldados. Los soldados no atacan como los árabes. Los árabes buscan matar al civil, el judío, el soldado israelí, todo el ejército se avisa, se lanzan avisos por todos los medios que desalojen ciertas áreas porque va a ser bombardeada o atacada. Y los musulmanes o los iraníes en estos días entienden y saben y le creen que si se les avisa que tienen que evacuar cierto lugar, lo van a hacer porque saben que esto va en serio, ¿ok? Entonces, oremos para que no se desate la tercera guerra mundial. El Eterno en su misericordia infinita quiere tener, de todos modos, tiene misericordia del ser humano, sea judío o no sea judío, de todos. Entonces podemos todos orar y debemos todos orar a Dios y pedirle, Borolam, no permitas que ningún ser humano limitado apriete el botón para tratar de destruir unos a otros y de paso se va a destruir el mundo, ¿ok? Entonces, se está extendiendo la misericordia de Dios con lo que está haciendo Israel en Irán, desmantelar todo ese peligro atómico. Entonces, oremos para que triunfe el pueblo de Israel de hacer eso, para que entonces los que quizás odiaban a Israel o pretendían hacer algo igual, no les conviene porque esos iraníes ocuparon o invirtieron 40 años de crear lo que crearon y en 5 o 6 días han perdido esa inversión de trillones de dólares en todo ese armamento que pusieron ahí para destruir el Estado de Israel. Increíble. O sea que no tuvieron, Baruch Hashem, la oportunidad de lograr sus sueños chuecos contra de Israel. ¿Por qué? Porque hay Boreolam, hay creador del universo. Dios está observando. Ahora, por otro lado, quiero decirles algo muy importante que todos tenemos que saber. En el pueblo de Israel, después del holocausto, hay mucha gente, mucha clase de gente, pero quiero que sepan que el pueblo de Israel, en generalidad, en su mayoría, ¿ok? Son gentes muy especiales. Su alto grado de calidad humana, de sentido común, de responsabilidad que tienen los judíos en general, claro, otra vez hay de todo en todos lados, pero la mayoría es un hermoso pueblo. Créanme, yo vivo y me conmuevo porque yo vivo todos los días entre gente en el pueblo de Israel, en Jerusalén. Me muevo todos los días aquí. Yo vivo en una ciudad religiosa. Quiero que sepan que soy dichoso de que mis vecinos no estén pensando en balacearse.
de que cualquier niño en la calle puede salir a medianoche y no tiene que preocuparse porque por ahí un enfermo mental o alguien le quiere hacer un daño. Vivimos en áreas en donde son comunidades religiosas, en donde la paz y el amor y la fraternidad y la ayuda mutua, el alto grado de nivel de amor mutuo, de Ahabat Israel que hay entre el pueblo de Israel, las organizaciones de Gesed, de misericordia que hay entre el pueblo de Israel. Me conmueve decirles, esto no es una raza común. El pueblo de Israel no está creyendo o buscando o tramando hacer problemas regularmente. El pueblo de Israel está en el servicio de Dios. El pueblo de Israel sabe que hay Boreolam, que el creador del universo nos dejó una hermosísima herencia y responsabilidad del mundo. Las comunidades judías religiosas están tratando de servir a Dios día y noche. Se dedican al estudio de la Torah, se dedican a trabajar. Los niños desde las 7 de la mañana ya se fueron al Talmud Torah, a las escuelas religiosas, en donde alaban y elevan salmos de cánticos y hacen sus oraciones en la mañana antes de estudiar. Y después estudian durante todo el día y regresan a las 6, 7 de la tarde, 8 de la noche a veces, los niños. No hablo de universidad, hablo de niños. ¿Por qué? Porque la responsabilidad y el amor a la Torah y la vida judía, cumpliendo los mitzvot de los preceptos de Dios, lástima que el mundo no conoce esta calidad humana. Lástima que el mundo no conoce y no vive como debería vivir, no tiene la paz. Tantos lugares en el mundo en donde ciertas horas de la noche ya no puedes salir. Yo no hablo de drogas, de atracos, de pleitos, de balaceras. No, no, eso está lejos de aquí. Eso no está lejísimos. Ya no vivimos así, Baruch Hashem. Baruch Eloheinu Shebarano Lejudo. Bendito sea Dios que nos ha escogido y elegido para su servicio, para servirle, para honrarle. Baruch Hashem, que hay un pueblo sagrado, el pueblo de Israel, que son los descendientes de los actores bíblicos. Todo el que leyó la Biblia sabe y se enamoró, cuando menos con la mente, sabe, y el que fue traducido, aunque hablemos de traducciones al español, Biblia en cualquier idioma, todos los que leyeron la Biblia, la imaginación tan hermosa de los personajes bíblicos que nos creamos en nuestra mente, porque realmente fueron seres sorprendentes, muy, muy especiales. Imagínense la vida del rey David, que tuvo todos los motivos para estar triste, para estar en depresión, para sufrir todos los problemas de la vida, mas sin embargo el rey David no durmió en toda su vida ni siquiera media hora continua. Claro, como ser humano, el concepto de dormir es más de media hora. O sea, ¿qué hacía? Porque era un ser humano también. Aún así, nunca durmió. Significa que si en el día se tenía que descansar, porque otra vez es un ser humano, descansaba menos de media hora para que nunca se escribiera que él durmió. Y así tuvo el mérito de escribir y tuvo la divina providencia, lo que se llama Seata de Shemaya, la ayuda de Dios, la Shekhinah, el Ruach HaKodesh, que lo acompañó y nos enseñó una lección súper importante, que no importa cuál es el grado de dificultad en donde Dios te metió, porque eso es lo más importante entender, que si te pasa algo no es por obra del azar, sino porque Dios lo permitió que así sucediera, porque algo debemos y tenemos que repararlo. Y así que entre más sea la cuestión difícil, significa que nosotros así destruimos en vidas pasadas, por eso tenemos que limpiar o trabajo, reparar todo eso, ¿ok? Entonces así el rey David entendió siempre que todo lo que le pasaba es porque algo debía y tenía que reparar. Y por eso él tuvo la fuerza, el poder, la estrés de cada momento y en cada situación crear un nuevo salmo de alabanza hacia Dios. Y por eso es sabido en el mundo entero, no judío, que el libro más leído hasta hoy en día en todo el mundo, millones de seres humanos se encuentran su
refugio en la lectura de los salmos, encuentran paz en la lectura de los salmos. Y aunque es la traducción solamente, aún así tiene impacto, poder y fuerza las palabras escritas por los actores bíblicos. Quiero que entendamos esto de otra forma, señores y señores. Cuando hablamos de la palabra, el concepto de la palabra de Dios, estamos hablando entonces de que la palabra de Dios, por Dios ser infinito e insondable, y no podemos hablar de la esencia nunca de nuestro Creador, porque nosotros no podemos entender algo infinito. Nosotros podremos siempre entender algo que está finito, y de entonces, de ahí que la Torah es el pensamiento de Dios infinito que permitió que lo conociéramos para acercarnos hacia Él. En la Torá está revelada el deseo de Dios, los pensamientos de Dios, la forma en que Dios piensa para enseñarnos a los seres humanos limitados cómo retornar este mundo hacia Él, cómo reparar todo hacia Dios para lograr nuevamente el paraíso en donde de antemano fuimos creados, pero fuimos expulsados por el pecado que todos cometimos cuando estuvimos unidos como células formando el cuerpo de Adán, el primer ser humano. O sea que cuando el primer ser humano fue expulsado y castigado, no fue él solamente, sino fuimos todos, estábamos ahí unidos como células, y por eso todos tenemos que venir de reencarnación a reparar diferentes etapas o fases de Adam Arishoni. Por ser David el que recibió un regalo de tiempo de 70 años, Adam, bueno, los que sabemos hebreo lo vamos a entender mejor. Adán, cuando se escribe el nombre de Adán, el primer ser humano, se usan tres letras para escribir su nombre. Aleph, Dalet, Mem, Adán. Dicen los sabios que Adán tiene tres reencarnaciones principales. Una de ellas es la primera de la Aleph, que es Adán, la primera vez que estuvo aquí, que es el primer ser humano. La Dalet es David, el rey David. Y la Mem es Mashiach. ¿Ok? Entonces, Adán, como él fue el que hizo el error de pecar, entonces tiene él que reparar todo este mundo. Y él, como dicen los sabios, él vivió, primero sabido en la Biblia, que vivió 930 años, ¿ok? Y para hacer 1000 años faltaban 70 años. Entonces, como Dios le dijo que si él pecaba, que si él comía de ese árbol, él iba a morir en ese mismo día. Entonces, en la misericordia de Dios, y como el tiempo es relativo, como dice el salmista, que delante de Dios un día son como 1000 años, entonces se cumplió lo que el Eterno dijo, que Adán, si comía, iba a morir en ese mismo día, pero ese mismo día se lo alargó por 1000 años, y por eso vivió solo 930 años, porque el Adán, el primer ser humano, vio por Ruach HaKodesh, tenían visión de toda la historia, y vio que iban a ser un alma llamada el rey David, y le preguntó a Dios, ¿y cuánto tiempo va a vivir? ¿Y qué tan importante era el rey David? Y entonces Dios le reveló a Adán que David era un alma súper elevada, pero no tenía tiempo de vivir. Entonces Adán, entendiendo que él se iba a reencarnar en David, le dio 70 años, por eso él vivió solamente 930 y no llegó a los 1000. Ok, entonces David, el rey David, repara, viene a este mundo a reparar por eso cosas tan difíciles, tan ilógicas, pero también para enseñarnos a todo ser humano, antes y después de que él llegó a esta realidad, que debemos todos entender que venimos a transformar todo lo negativo en positivo, venimos a transformar cualquier momento difícil, por muy difícil que sea, todos podemos transformarlo en un salmo, y por eso ahora retorno a la idea previa que estaba diciendo hace rato de la palabra de Dios. Quiero que sepamos todos que por el
hecho de que Dios es el que le dictó y le dio esa información a Moshe Rabbeinu en la data de la ley, le dio ese Pentateuco, esos 5 libros de Moisés, incluidos en ellos, claro, en hebreo, en el idioma hebreo, que en esos 5 primeros libros de Moisés, el famoso Pentateuco, la Torah, en hebreo se dice Torah, en esos 5 libros están contenidos la información, el código genético de todo ser humano habido y por haber. En esos 5 libros están escritas la información de todos los eventos que han pasado desde la víspera de la creación hasta hoy en día y hasta el último de los días. Cada evento, todo está escrito en la Torah. Por eso, y porque los judíos hoy en día, con tanta tecnología que hay, saben estos secretos, entonces ellos saben y de antemano en los códigos de la Torah, en ese sistema sofisticado que ellos ya saben usar, lanzan preguntas y ellos reciben respuestas también directamente de la Torah, de los eventos que están escritos por las fechas en que estamos. Hay muchos parámetros que se toman en cuenta para hacer lo que les estoy diciendo. Entonces, en otras palabras, quiero que sepan, por eso el pueblo de Israel es extra poderoso y en vanguardia tantas cosas en este mundo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel recibió información absoluta del futuro, del presente y del pasado, escrito en la Torá, en los códigos, en las letras, entre cada una de esas formas de las letras. Por eso los invito a todo ser humano que sepan que la verdad va a saberse al final de los días, que todos al final de los días se van a arrepentir, nos vamos a arrepentir si no andamos en caridad, en humildad, en amor, en fraternidad. Qué triste va a ser si perdemos el tiempo y no lo aprovechamos en tratar de cambiar al mundo, todos, cada uno de los seres humanos, no importa quién eres, judío o no judío, todos podemos cambiar el destino del mundo. Todos podemos vestirnos de ese vestido de fortaleza, de fe correcta en lo bueno, de que debemos heredar a nuestros hijos un mejor mundo, que todos podemos hacer el mayor esfuerzo para hacer caridad, para estar pensando en cómo hacer el bien al prójimo. Ay, ¿por qué hay gente tan problemática? No importa, para que nosotros las transformemos en seres buenos. Claro, cada quien con sus equipos de conocimientos, de información que tenemos, cada quien poner el granito, pero seguramente estar en actividad positiva, en tener misericordia en nuestros hogares, con nuestras familias, en pensar en cómo ayudar a nuestros hijos a que triunfen. Triunfar es ser humildes, triunfar es ser dador, triunfar es pensar en cómo voy a estudiar una profesión o poner un negocio para tener dinero para poder seguir ayudando a los demás, al prójimo que no tiene comida, para comprarle comida al vecino que no tiene comida, para crear centros de educación, para crear centros de caridad, para hacer siempre caridad. Oigan bien, estamos perdiendo el tiempo, muchos quizás estamos tan ocupados, muchos bueno, en tratar de sobrevivir, pero no tenemos que pensar en sobrevivir, tenemos que pensar en soldadores y automáticamente el dinero lo vamos a jalar. Dejemos de estar pensando en hacer dinero. La gente que piensa en hacer dinero está diciéndole a Dios que el dinero es más importante que la vida misma y por eso no lo logramos regularmente. Y el que logre tener dinero porque forzó la realidad, muchas veces lo pierde con el paso del tiempo, ¿ok? O sea que actuemos correctamente, pensemos en hacer caridad, pensemos en dar, pensemos en que si voy a abrir un negocio es porque solamente quiero tener mucho que dar, pero si no damos en el transcurso de ese negocio constantemente y estamos esperando que solo cuando tenga vas a dar, significa que nos estamos engañando. Dar es todos los días, dar es tener todos los días unos centavitos en la bolsa con el pensamiento de que el mínimo persona que te extienda la mano, y aunque mucha gente no te la va a extender porque la gente está mal acostumbrada a que ya le dé vergüenza extender la mano y aunque tenga necesidad. ¿Por qué? Porque en el mundo se practica de que no se da caridad. Es muy común. En el mundo, si ves a una persona regularmente mendigando por comida o por sí, lo que la gente en su mente es vete a trabajar, tristemente. Hay que cambiar el chip en la cabeza. El caso es que
seguramente todos los días tener un centavito en la bolsa para hacer caridad. Y ahora les puedo decir con seguridad, la bendición, claro, primero la misericordia de Dios, ¿ok? El amor y la misericordia insondables de Dios. Pero que sepamos, en el pueblo de Israel hay calidad humana. Hay miles de seres humanos extraordinarios que piensan solo en dar. Sí, que piensan y están consagrados en ser altruistas de toda forma. O sea que no se trata de dinero, se trata de tener el sentimiento de dar y entonces das o diezmas tiempo, das sonrisas, das todo, puedes ayudar de tantas formas. Siempre estamos pensando en ayudar y en dar. Y ojalá sea esa nuestra parte y suerte en este mundo para seguramente incrementar la paz. Oigan bien, lo que estoy diciendo es porque quiero que todos tomemos la responsabilidad y entendamos que no nos vayamos a arrepentir mañana si la bomba atómica está en el aire. Porque si alguien aprieta el botón de la bomba atómica, entonces todos los países van a apretar la bomba atómica y entonces en cuestión de minutos, tres cuartas partes del mundo desaparecerá. Y entonces me imagino ya que si vemos las bombas atómicas en el aire, todo el mundo va a gritar y va a decir, adiós, no, no, Dios mío, y vamos a arrepentirnos en ese momento, pero ya va a ser muy tarde. Y Dios nos va a decir, ahorita están diciéndome no. ¿Por qué no dijeron no y me lo pidieron que yo lo evitara? Pero todo el mundo está ocupado. Todo el mundo está ocupado en hacer dinero, en su carrera, en su profesión, en sus exámenes, en su deporte, en sus distracciones, en sus pubs, en sus discotecas, en sus restaurantes, en pasear. La gente no está pensando. Aunque ve la guerra, la gente sigue igual, como desinteresada, como que si eso no nada tiene que ver con nadie. Señores y señores, despertemos del sueño. Todos somos responsables de las guerras. Todos hemos puesto un granito. Y voy a decir la última idea. Todos hemos hecho, la Torah nos pidió que que pusiéramos en nuestros sharim, en en nuestro cuerpo, policías y soldados, para que nosotros estemos en la guerra correcta, todos los seres humanos, de conquistarnos, de no dar libre albedrío a nuestros impulsos, y entonces es la guerra correcta que todos debíamos hacer. Y como la mayoría del mundo no está haciendo eso, sino vive en lo que se llama Efker, vive en libertinaje y no le importa nada más que está pensando en cómo divertirse y trabaja para juntar dinero para irse a divertirse o gastarlo o malgastar su dinero, entonces, señores y señores, por favor les ruego, todos debemos despertar del sueño. ¿Ok? Para entonces incrementar la paz y pedírsela a Dios, que tenga la misericordia de traer la redención, aunque seguramente no la merezcamos. Eso es muy claro. Pero Dios es misericordioso, porque de antemano Dios es Padre amoroso, infinito, insondable, que Él de todos sabemos que su oración es que Él quiere tener misericordia de sus hijos. Entonces, hagamos eso, oremos mucho por el pueblo de Israel para que se concluya pronto esta hazaña histórica que está marcando un nuevo destino para el mundo entero. Y ojalá todos seamos sabios y humildes para entender lo que he dicho y logremos la paz, no solamente en Israel, sino en todo el mundo, paz interior, paz personal, paz en tu casa, porque eres paz, eres un foco de alegría y de paz, de optimismo, de humildad y de cariño y de dar, y así conquistarás a la familia y después a los vecinos. Y entonces, no solamente en Israel, entre el pueblo de Israel habrá la calidad humana que vivimos, Baruch Hashem, ¿ok? Sino ojalá que el mundo ya deje de estar en atracos y robos y amenazas y cuchillos y balaceras. Ay, 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 ¿dónde estamos, señores y señores? Sodoma y Gomorra. No debe de ser así. Podemos cambiar el mundo en un instante y que espero que así sea. Y ojalá lo logremos todos juntos en nuestros días. Piensaaudio.com, Yuda Pérez, los quiero mucho. Shabbat Shalom, mucha tefilá y nos volvemos a ver la próxima semana. Besat Hashem, si Dios lo permite. Ajá, Batzlaja.